De por sí, cuando hablamos de ictus, y si es un ictus vascular isquémico, generalmente el paciente no muere por el mismo ictus vascular. Generalmente el isquémico es un paciente que lleva a la cronicidad. Es un paciente que va a llevar a una secuela y que dependiendo del porcentaje del déficit motor, lo llevará a postración o no. Generalmente estos pacientes fallecen no del mismo ictus vascular, sino que fallecen o se complican con procesos infecciosos, generalmente respiratorios, neumonías aspirativas, las neumonías si están hospitalizados, neumonías intrahospitalarias. Otras complicaciones que presentan los pacientes por la postración mismo son las úlceras de decúbito, es decir, las escaras que conocemos comúnmente, las cuales pueden infectarse y provocar sepsis, una infección generalizada y conllevar al deceso. En cambio, en el hemorrágico es mucho más severo la sintomatología, porque es sangre dentro de la masa encefálica. Va a conllevar a un proceso de cadena inflamatoria, las cuales conllevan a edema cerebral. Y dependiendo del tamaño del sangrado, vamos a ver el compromiso. Cuando el sangrado es grande o es en áreas de mucho cuidado, a veces es mortal. Tenemos estadística de pacientes con ACV hemorrágico con compromiso ya secundarios a invasión de ventrículos, invasión a unos espacios que tenemos, los espacios uranoideos, es decir, es una hemorragia complicada del porcentaje de mortalidad es alto. Vamos a diagnosticarlo, uno, haciendo una muy buena historia clínica, un examen físico y una evaluación neurológica buena, y tercero, con los estudios neuroradiológicos. Si yo tengo un ictus vascular isquémico, en menos de 48 horas, en un estudio neuroradiológico de tomografía, a veces puede salir negativo. No porque no exista la lesión, sino que no es sensible a verlo durante este tiempo en tomografía. Si yo pido una resonancia magnética a este mismo paciente, voy a ver las lesiones mucho más antes que en la tomografía. Se va a definir de acuerdo, uno, qué tipo de ictus vascular es, infarto o hemorragia. Dos, dependiendo de la topografía, es decir, dependiendo de la ubicación de dónde está la lesión. Tres, dependiendo de qué es lo que le ocasiona el ictus vascular. Por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial pueden tener dos cosas, o hacen un infarto cerebral o hacen una hemorragia hipertensiva. Generalmente en los ictus vasculares de tipo isquémico, la hipertensión, la diabetes y los problemas de colesterol son los factores que conllevan pues a un problema vascular isquémico. El problema hemorrágico también hay que ver de qué tipo es. Si la hemorragia cerebral es producto de una causa de hipertensión arterial, hablamos de un ACV hemorrágico hipertensivo. Pero también la hemorragia no solamente es por hipertensión, la hemorragia también puede ser por rotura de aneurisma, es decir, la presentación de estas arterias congénitas que ya vienen de nacimiento, las cuales se debilitan las paredes de la arteria, se dilatan y se rompen en un momento determinado. Estos van a provocar una hemorragia suranoidea, en las cuales, dependiendo de la severidad del sangrado, la mortalidad va a ir aumentando. Para eso tenemos escalas de evaluación, para ver cómo va a ir mi paciente al futuro. Por ejemplo, en los ACV hemorrágicos tenemos las escalas de Han y Hess, que es una escala en las cuales me va a decir si tengo del nivel 1 hasta el nivel 3, el pronóstico es bueno y el paciente se puede operar para evitar mayor compromiso en el futuro, compromiso de vasoespasmo, compromiso de resangrado. Pero si esta escala estamos en 4 y 5, el pronóstico es más sombrío. Hoy en día, la medicina debe de iniciar con la prevención. Es lo que debemos enfatizar. Cuando ya el ictus vascular está establecido, damos tratamiento, pero las secuelas y la gravedad y la postración va a llevar al paciente, no lo vamos a poder evitar. Pero en cambio, si yo tengo un paciente con factores de riesgo, en las cuales yo comienzo a trabajar con estos factores de riesgo en forma preventiva, es
mucho mejor el pronóstico cuando se presente el ictus vascular. Una vez que se establece el ictus vascular, tenemos que ver si es una isquemia o un infarto cerebral o una hemorragia. Si es un infarto cerebral, el tratamiento básicamente es con los antiplaquetarios que nosotros conocemos, el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel. En las hemorragias cerebrales, básicamente dependiendo de la etiología, de qué tipo es la hemorragia cerebral. ¿Es una hemorragia hipertensiva? Pues entonces básicamente el tratamiento va a ser manejar la hipertensión. Y el otro tratamiento básico del cerebro es disminuir el edema, disminuir la hipertensión intracraniana que puede ocasionar el sangrado, que eso ya es parte del médico, del neurólogo. Otro tratamiento va a depender si es un aneurisma. Si es rotura de aneurisma que ha provocado la hemorragia cerebral, el tratamiento es neuroquirúrgico. Y dependiendo de mi escala de Handy-Hess que les mencioné, voy a ver en qué momento de la operación y cuál es el pronóstico en el paciente. La rehabilitación debe ser en 2-3 días de haberse presentado el ictus vascular. ¿Por qué? Porque hemos visto que estadísticamente, cuanto más precoz es la rehabilitación en los pacientes con infartos cerebrales, la recuperación es mucho mayor. El problema es más en los pacientes con hemorragia cerebral. En ellos sí tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ver cuál es la naturaleza del sangrado para empezar una terapia. Todo paciente mayor de 40 años ya debe de empezar a hacer despistaje de estudios para hipertensión, diabetes, para los factores de riesgo como el colesterol, los triglicéridos, factores de riesgo cardíacos, si es que tengo una cardiopatía, si es que tengo una valvulopatía o si es que tengo una arritmia cardíaca. Si el paciente que tiene antecedentes familiares diabéticos, pues entonces un control de glucosa cada 6 meses. Y si pasa más de los 40 años, quizás ya dar un tratamiento de acuerdo a cómo está su nivel de tolerancia de la insulina, o sea, hacerle más exámenes. Si es un paciente hipertenso crónico o antecedentes de hipertensión, porque se ha visto que estas enfermedades tienen alguna característica de tipo hereditaria. Entonces, pues, darle tipo de dietas, una nutrición adecuada, bajo de sal, poco líquidos, mayor caminata, evitar el sedentarismo, que hoy en día la mayoría lo hacemos. Y ahora peor, que estamos con los trabajos virtuales y que estamos horas y horas sentados, las cuales no nos ayudan en nada. Debemos de hacer pues nuestras caminatas, ¿no? Entonces, estas recomendaciones preventivas es básico.